de la Biblia y de actualidad. Le invitamos a que nos acompañe. Buenas tardes, amados oyentes. Le damos la bienvenida a nuestro programa radial Las Buenas Nuevas. En realidad que es una alegría un sábado más poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Me acompaña acá nuestro hermano Francisco. ¿Cómo está, hermano Francisco? Muy bien, muy buenas tardes. Acá estamos nuevamente para seguir compartiendo, ¿cierto?, la palabra del Señor. Muy bien, en realidad que es un privilegio poder compartir lo que Dios, ¿no es cierto?, nos ha enseñado a través de su Espíritu y a través de su palabra, poder compartirlo con ustedes, llegar hasta sus hogares con este mensaje maravilloso de salvación, que son las buenas nuevas, ¿ya? Las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas en las cuales el Señor nos hace libre, y eso es lo que el día de hoy queremos seguir, ¿no es cierto?, estudiando con ustedes este libro de Gálatas, que es tan importante poder comprenderlo. ¿Por qué? Porque hoy en día se malinterpreta mucho este libro de Gálatas cuando no se estudia a la luz de la misma Biblia, ¿ya? Cuando solamente tomamos pasajes aislados y hacemos doctrinas, ¿ya? Entonces por eso que es tan importante poder estudiar todo el libro del Gálatas para poder entender de qué está hablando el apóstol Pablo. Especialmente está hablando de la circuncisión, ¿ya?, de la ley ceremonial. A pesar que en muchas partes también habla un poco de la ley moral, pero está hablando más de la ley ceremonial, recuerden. Esa es la ley que está hablando
el apóstol Pablo dirigiéndose a la iglesia de Gálatas. Vamos a hacer una oración antes de abrir la palabra de Dios. Hermano Amén. Francisco, nos dirige, por Amén. favor. Vamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nos dirigimos a ti en el nombre de Jesús Amén. para pedirte tu Santo Espíritu y que lo que aprendamos y compartamos con la gente que está detrás, ¿cierto?, de esta emisora, que tu Espíritu Santo pueda tocar los corazones. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Vamos a leer el capítulo 5 hoy día. Vamos a abarcar hasta donde podamos llegar. Tenemos una hora. Y es importante, antes de comenzar a leer, que el punto es que los Gálatas habían comenzado por el Espíritu y ahora estaban terminando por la carne. Porque ellos estaban queriendo escuchar a falsos maestros que estaban enseñándole las leyes ceremoniales, especialmente la circuncisión, para que ellos pudiesen obtener la salvación, ¿ya? Pero el apóstol Pablo, al ver todo eso, ¿no es cierto?, se alarmó y le escribió esta carta diciéndole: oh Gálatas insensato, aún le llama insensato, porque ellos habían comenzado por el Espíritu y ahora estaban acabando por la carne. Así que vamos a ver el versículo 1, que es clave. Hermano Francisco, si nos puede leer Gálatas capítulo 5, versículo 1. Bien, así dice la palabra de Dios, dice Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿El 1 nomás? Sí, interesante porque Claro. este versículo dice mucho, ¿no? Dice: estás firme en la libertad con que Cristo os hizo libre. Ahora, muchos podrían decir: ah, Cristo me hizo libre de la ley, Claro. o Cristo me hizo libre de obedecer. O también puede ser, bueno, Cristo nos hizo libre y podemos vivir un libertinaje. Claro, ¿Ya? Pero la gente cree exactamente. que ser libre significa yo hago lo que quiero, a mí nadie me dice lo que yo debo hacer, ya no debo sujetarme a nadie, menos a Cristo. Pero acá cuando está hablando, está pues firme la libertad con que Cristo nos hizo libre, está hablando, ¿cierto?, cuando Cristo nos libera del pecado, Amén. nos libera, ¿cierto?, de la obra de la carne, como vamos a ver. Y Jesús dijo que Él lo iba a hacer libres, Libres, ¿ya? Y los fariseos decían: ¿pero de qué nos va a hacer libre? Claro. Si ellos se creían que estaban libres, No eran pero esclavos de nadie, decía. no eran esclavos de nadie, eran hijos de Abraham. Claro. Pero aún así ellos estaban sujetos al yugo romano, pero también estaban sujetos al pecado. ¿Por qué? Porque Jesús les dijo: más vosotros sois de vuestro padre el diablo, Claro. porque la obra de él hacéis o queréis hacer y me queréis matar. O sea, y es importante entender eso, porque ellos estaban en esclavitud, porque estaban traspasando los mandamientos de Dios, Claro. o estaban traspasando la ley de la libertad, la que habla en el libro de Santiago, por la cual vamos a ser juzgados. Esa ley nos hace libre. Por supuesto que Cristo nos hace libre, pero Cristo nos ayuda a obedecer a esa ley. Y vamos a leer un poquito, hermano Francisco, Claro. no sé si nos quiere Bueno, en leer. cuanto a la libertad, ¿cierto?, que da Cristo, escuchen bien, mis queridos amigos, dice: cuando Cristo fue manifestado en carne, su obra consistió en publicar libertad a los cautivos y a los presos a abertura de la cárcel. Amén. Eso está en Isaías capítulo 61, pueden leerlo ustedes, el versículo 1. Los milagros que realizó fueron ilustraciones prácticas de su obra, y bien podemos ahora considerar uno de los más llamativos. Un sábado, ¿cierto?, según nos dice allí en Lucas capítulo 13, versículo 10 al 13, ustedes también pueden leerlo allí. Un sábado enseñaba Jesús en una sinagoga, que es un templo, ¿cierto?, iglesia. Y estaba allí una mujer que desde hace 18 años tenía una enfermedad por causa de un espíritu. Andaba encorvada, ¿ya?, toda encorvada, ¿ya?, sin poder enderezarse. Cuando Jehová la vio, dice la Escritura, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. ¿Y qué más hizo él? Dice que puso sus manos sobre ella y al instante, mi querido amigo, no pasó ni un segundo ni un minuto, dice la Escritura, se enderezó y alabó a Dios. Cuando el hipócrita dirigente de la sinagoga, ¿cierto?, que era un líder o un pastor o un anciano de iglesia, ¿cierto?, de la sinagoga, se quejó porque Jesús había hecho un milagro en el sábado, ¿ya? Porque para ellos, ¿cierto?, era un pecado, ¿cierto?, hacer esas obras de sanar en día sábado.
que él era un transgresor del sábado. Él les recordó cómo cada uno dejaba libre a su buey o a su asno en sábado a fin de que bebiesen, y añadió entonces, y a esta hija de Abraham, por la persona que había sanado, ¿cierto?, que hacía 18 años que Satanás la tenía atada, no fue bueno desatarla de esta ligadura en sábado. Noten, ¿cuánto llevaba ella así, encorvada? 18 años, enferma, encorvada. Imagínense ustedes, una señora encorvada. No podría dormir, yo creo, no se podía estirar, así se quejaba, caminar, ¿cierto?, enrollada, así toda doblada. Entonces el Señor se compadeció de ella un día sábado. Va y la toca y le dice, queda sana de tu enfermedad. Y se sanó inmediatamente. Ahora es interesante aclarar un poco de que los dirigentes judíos habían hecho del sábado una carga, Claro. porque el sábado, según el mandamiento, es una delicia. Isaías 66 dice que, perdón, Isaías 58 dice que si llamáramos delicia santo a Jehová en su día santo, ¿me entiendes? Entonces el pueblo de Israel había perdido tanto la espiritualidad y la verdadera esencia de las ceremonias que hacían, que todo para ellos era algo religioso y ceremonial nomás. Ya no tenían vida espiritual. Así, tal cual. Por eso Jesús dijo, es necesario que me adoren en espíritu y en verdad. Entonces, ¿qué pasó? Que al hacer la vida religiosa solamente de ceremonias, ellos empezaron a añadir mandamientos de hombre. Y aún así, en sábado ellos colocaban carga que Dios nunca había colocado. Imagínense de no poder restaurar una alma en sábado. Si el problema en sábado, el sábado Dios nos dice que debemos reposarlo, pero del trabajo que nosotros hacemos para nosotros en la semana, de ganar recursos, de ganar dinero para sí, pero no para ayudar a otro. Entonces por eso es importante también aclarar eso, ¿no? Y el Señor Jesús vio necesario que esas tradiciones o esas cosas que habían puesto los fariseos como demás, poder, ¿no es cierto?, anularla con su ejemplo y decir, y restaurar a esta mujer, ¿no es cierto?, en un día sábado. Recuerden que el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado, ¿ya? Así que es necesario y se puede hacer bien en sábado. Se puede atender a una persona enferma en sábado porque el Señor Jesús lo hizo, ¿ya? Claro. Por ejemplo, acá en el primer punto, ¿cierto?, hablando de esta mujer que estaba cautiva, hay varios textos, por ejemplo, Juan 8:34, segunda de Timoteo 2:26, primera de Juan 3:8, Proverbios 5:22, que ustedes pueden analizar en sus hogares. Somos cautivos de Satanás, estamos cautivos a la voluntad de él, ¿cierto?, cuando hacemos lo malo. Todo el que comete pecado, dice la Escritura, es esclavo del pecado. Por eso el Señor dijo, si yo, el Hijo del Hombre, los libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Del pecado. Del pecado, no libertinaje para hacer lo que tú quieras, ¿ya? Entonces el Señor nos quiere liberar del pecado. Y cualquier pecado que sea, ya sea cierto pecado sodomita, pecado cierto de carácter sexual, pecado de carácter lo más bajo, el Señor, cierto, solucionó el problema. Lo solucionó cuando Él murió en la cruz del Calvario. O sea, nadie se puede excusar de que el Señor no los perdonó. O sea, todos han sido perdonados. El problema es que la gente no quiere aceptar el perdón. Ese es el problema. Entonces el Señor los quiere libertar de esa cárcel. La palabra de Dios también dice, el que practica el pecado es del diablo. Primera de Juan. Eso está en Primera de Juan. Sus propias iniquidades atrapan al impío y su propio pecado lo sujeta como un lazo. Por eso lo tiene preso, por eso el Señor lo libertará, ¿cierto?, de su pecado, ¿ya? El pecado es la cadena con la que Satanás nos ata. Estamos enfermos por causa de un espíritu. No sé si tú quieres leer el próximo párrafo sí. Para seguir compartiendo. Antes de leer ese párrafo, es interesante entender de que el pecado es el que esclaviza al ser humano. Exacto. ¿Ya? No es, como muchos lo logran o quieren hacerlo entender, que es la ley de Dios la que nos esclaviza, que es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo, pero en realidad no. Lo que el apóstol Pablo está hablando es que Cristo lo había hecho libre, pero para obedecer la ley de la libertad, ¿ya? Porque es importante entender que Primera de Juan dice que la transgresión el pecado es transgresión a la ley, ¿ya? Entonces, cuando nosotros transgredimos los 10 mandamientos, estamos en pecado.
Y ese pecado nos hace esclavos a nosotros. Por eso que el apóstol Santiago dice que nosotros, que es la ley de la libertad, porque a nosotros nos liberta, primero nos liberta a Cristo a través de su justicia y eso nos habilita a obedecer su ley. Por eso que es la ley de la libertad y va unida con Cristo. Recuerden, la ley, como dice el libro de Salmos 119, dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Así como Jesús es la verdad, la ley de Dios también es la verdad. Entonces no podemos separar la misericordia de la justicia. Y eso es importante porque, como recién les decía, muchos toman estos pasajes bíblicos para decir, no, en Cristo nomás somos libres, pero no. En Cristo y su ley. Recuerden, porque el pecado es infracción a la ley. Y si estamos infraccionando esa ley, vamos a estar en pecado y vamos a estar sujetos como esta mujer estaba. 18 años, sujeta, ¿no es cierto? Y no era libre. Y cuando Cristo vino, la hizo libre. Por eso que Jesús le dijo a la mujer, a María Magdalena, le dijo, vete y no peques más. Vete y deja de transgredir la ley de Dios. En otras palabras, eso le dijo. Y eso nos dice a cada uno de nosotros cuando Él nos acepta. Nos dice lo mismo, vete y no peques más para que no te venga algo peor. Así que importante entender eso. Pero dice acá, en el segundo, dice, estamos enfermos por causa de un espíritu, dice. No poseemos de ninguna manera la fuerza para enderezarnos, ni para libertarnos por nosotros mismos de las cadenas que nos atan. Es cuando aún éramos débiles que Cristo murió por nosotros. El término que se traduce débiles en Romanos 5:6 es el mismo que en el relato de Lucas se traduce por enfermedad. La mujer estaba enferma o debilitada. Y esa es también nuestra condición. Sin Cristo, ¿cómo estamos? En nuestra condición. Es increíble cómo, ¿no es cierto?, lo muestra en forma espiritual. Podemos estar de la misma manera como esta mujer, a lo mejor no físicamente, pero sí en forma espiritual podemos estar así en esa condición. Y el Señor quiere darnos su libertad. ¿Ya? Ahora, nosotros decidimos, cada cual decide, Dios no nos fuerza, Dios nos ofrece solamente la salvación a través de su Hijo. Dios no nos fuerza a que nosotros podamos, ¿no es cierto?, aceptarlo a Él, sino que Él solamente nos ofrece. Como dijo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ya? O sea, debemos creer. Y ese creer nos lleva a obedecer la ley de Dios. O sea, una pregunta. ¿Qué hace Jesús por nosotros? Toma la debilidad, ¿cierto? La debilidad humana, que son las transgresiones, todo eso, y nos da a cambio su fortaleza para poder vencer, como decía nuestro hermano Hernán, sobre la ley de Dios, obedecerla. Por nosotros mismos no podemos obedecer la ley, ¿cierto? Pero Cristo nos ayuda, nos fortalece para poder obedecerla. Por eso cuando nosotros creemos en Él, Él ahora nos imputa su justicia, que es su santa ley, y Él, ¿cierto?, nos ayuda a obedecerla, porque ningún ser humano en la carne puede guardar los 10 mandamientos. No se puede, no imposible. se puede. Por ejemplo, la palabra de Dios dice ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 15, no tenemos un sumo sacerdote incapaz de simpatizar con nuestras debilidades. O sea, el Señor simpatiza con nuestras debilidades. De hecho, Él se hizo hombre, ¿cierto? Él dejó las comodidades del cielo para hacerse hombre, igual que nosotros, tomó la misma naturaleza que nosotros, pecaminosa. La única diferencia de Jesús es que Él no pecó. ¿Cómo lo hizo? Con la ayuda del Padre. Con la ayuda del Padre, ¿cierto? Conectado con el Padre. Pero Él tomó la misma naturaleza tuya y la mía. Ya tenía sangre, ¿cierto? Hueso, nervios, qué sé yo, y el espíritu, ¿cierto?, que tiene el ser humano. Por lo tanto, mi querido amigo, Jesús no tomó la naturaleza antes de la caída de Adán. Él tomó la naturaleza después de la caída. Por eso Él se simpatiza con nuestras debilidades, porque Él la vivió. También dice la palabra, sí, al tiro de hoy, dice, Él mismo tomó nuestras enfermedades también, llevó nuestras dolencias, según Mateo 8:17. Él se hizo todo lo que nosotros somos, a fin de que podamos ser hechos todo lo que Él es. Nació bajo la ley,
para redimir a los que estaban bajo la ley. Amén. ¿Ya? ¿Qué significa eso bajo la ley en nuevo? ¿Qué significa eso? Porque algunos creen que estar bajo la ley significa estar en obediencia. ¿Ya? Es estar en pecado. Claro. Es estar en pecado porque viven bajo la ley. No viven obedeciendo la ley de Dios. ¿Ya? O sea, viven sin Cristo en realidad. Porque el que vive sin Cristo no puede obedecer la ley de Dios. Están en el antiguo pacto también. Recuerden lo que hemos hablado en programas anteriores, o el sábado pasado que hablamos del antiguo pacto. Claro. Una que representaba al hijo de la esclava y el otro al hijo de la libre. ¿Ya? Entonces, es ahí, o sea, y por eso tenemos que entender el libro de Gálatas para poder entender qué es lo que estaba hablando el apóstol Pablo. Claro. ¿Ya? Y claramente está hablando de leyes ceremoniales, que lo único que llevaban a esta iglesia y a todos nosotros nos llevan a la esclavitud. ¿Por qué? Porque nos alejan de Cristo, que el verdadero debería ser nuestro verdadero centro, ¿ya? De predicación, como lo era el apóstol Pablo. En el libro de Isaías, en el capítulo 53, nos muestra ahí en el versículo 5 más, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, solamente en él podemos ser curados. Y por eso Jesús dijo que él era el que los podía libertar. Era el único que podía dar libertad. ¿Ya? Y esa era la libertad que necesitaban los Gálatas y que habían comenzado bien, en la libertad en Cristo, obedeciendo su ley, obedeciendo los 10 mandamientos. Pero ahora ellos estaban volviendo a los antiguos rudimientos, ¿no es cierto? ¿Y cuáles eran los antiguos rudimientos? Las leyes ceremoniales. Ahí estaban, ¿no es cierto?, batallando contra esa iglesia. En 2 de Corintios también nos dice el apóstol Pablo acá, ¿cierto?, inspirado por Dios. 2 de Corintios 5:21, dice así la palabra: aunque no conoció pecado, noten, no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros, ¿ya? Para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Amén. ¿Cómo podemos entender esto? O sea, aunque no conoció pecado, ¿ya? Él no pecó, ¿cierto? No había pecado en él, pero fue hecho pecado por nosotros. O sea, Dios el Padre tomó a su Hijo, lo entregó, ¿cierto? Y lo hizo pecado. ¿Qué significa eso? Que tomó no solamente el pecado mío y el pecado del hermano Hernán, sino el pecado de cada ser humano que vive en este planeta Tierra. O sea, Él cargó, se echó todo encima. Si tú lees todo el capítulo 53 que leyó el hermano Hernán allí, porque leyó un versículo, pero si tú lo lees todo, ahí te das cuenta lo que Él tomó. ¿Ya? Él tomó nuestros pecados, y no solamente los pecados, dice el capítulo, sino las enfermedades. Por lo tanto, por eso Él, cuando Él caminaba, no había enfermo que no sanara. Ahora, en este tiempo, cuando el Señor, ¿cierto?, quiere sanar a los enfermos, ¿qué pasa? ¿Por qué los enfermos no se sanan? ¿Por qué en el tiempo de Eliseo, ¿cierto?, solamente Naamán, el sirio, fue sanado y no era parte del pueblo de Israel? Dice, ¿cierto?, el Espíritu de Profecía, que en ese tiempo había muchos leprosos en el pueblo de Dios, pero solamente Naamán, el sirio, fue libertado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no pasa eso en el pueblo de Dios? Es por la incredulidad, amigo. Es por no creer. ¿Ya? Este hombre creyó. Naamán se fue murmurando, no quiso, dijo: no, ¿acaso el río mío no es mejor, más limpio que el río de Jordán? Los ríos del Nilo, claro, eran mejores, más claros, más cristalinos. Sí, pero ¿qué le dijo el siervo? ¿Y por qué no lo hace? Siete veces el hijo se murió y se sanó de la lepra. ¿Ya? Porque creyó. Pero si él no lo hubiese hecho, si hubiese sanado, no se hubiese sanado. Interesante ese caso. ¿Por qué? Claro. Porque él primero no creyó, claro, pero después fue persuadido por su siervo y cree. Exactamente. Pero ¿qué pasa si él hubiese creído y no hubiese obedecido? No se sana, no se restaura. Es lo mismo, ¿no es cierto? Es lo mismo en las cosas de Dios. Dios a nosotros primero nos muestra a Cristo. Debemos creer, nos muestra su palabra, debemos creer, pero debemos obedecerla, porque la obediencia nos liberta. La obediencia nos liberta. Es la única que nos puede libertar, pero a través de Cristo. No podemos hacerlo por nosotros mismos. Siempre tiene que ser a través de Él, a través del Cordero. ¿Ya? Y es interesante porque este hombre era un hombre pagano. Un hombre pagano, y Dios lo levantó de la enfermedad que él tenía. Bueno, exactamente. Dios sabe por qué hace las cosas, pero a veces
un pagano cree mejor que un Exactamente. mismo cristiano, porque ¿qué pasó con el pueblo de Israel, que eran los que tenían la verdad en el tiempo de ellos? La gran mayoría se perdió Se perdió, pero ¿por qué? por Sí, incredulidad. por la incredulidad de ellos, y lo dice la palabra de Dios, porque ellos fueron incrédulos, a pesar que ellos tenían la verdad, la conocían y la escuchaban a lo mejor sábado tras sábado, pero no la vivían. Exactamente. No la vivían porque habían hecho de su vida una ceremonia, como anteriormente les decíamos, era todo algo ritual, no era algo espiritual. Entonces eso es lo que Dios quiere, ¿no es cierto? Y lo que el apóstol Pablo les trata de decir a esta iglesia de Gálatas. Ustedes comenzaron bien, ahora están acabando mal. Pero Dios, ¿no es cierto?, le hacía el llamado a través del apóstol Pablo para que volviesen a la libertad donde ellos habían sido libertados. Y quiero leer el versículo 2 de Gálatas para que se pueda entender un poco de lo que está hablando el apóstol Pablo. Sí. Versículo 2 y versículo 3 dice, he aquí, Gálatas 5:2, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Ah? O sea, ¿de qué está hablando? De la circuncisión. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. O sea, no solamente, aquí está hablando no solamente de la ley de los 10 mandamientos, sino que está hablando más de la ley ceremonial. Esa ley que había sido ya abolida, que había sido clavada en la cruz del Calvario, recuerden, ¿ya? Entonces, por eso que es importante entender de qué es lo que está hablando el apóstol Pablo acá. Versículo 4 dice, de Cristo os disligasteis los que por la ley os justificáis. O sea, por la ley ceremonial se justificaban ellos, ¿ya? De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia. O sea, por el Espíritu es la única manera que podemos guardar la ley de los 10 mandamientos y poder ser hijos de Él. Recuerden que el que no tiene el Espíritu de Dios no es hijo de Él. Por eso dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, ¿ya? Conforme a la carne, o sea, transgrediendo la ley, sino que andan conforme al Espíritu. Porque la ley es espiritual y de la única manera que podemos guardar la ley de Dios, que es los 10 mandamientos, es a través del Espíritu Santo. Es de la única manera que el ser humano puede guardar esa ley. Y el Espíritu Santo es dado a todos aquellos que creen. Y es más, la Biblia dice que Él está más dispuesto a dar su Espíritu a que los padres dar buenas dádivas a sus hijos. Así que eh, eh, el apóstol Pablo aquí les deja claro a ellos de qué es lo que está, ¿no es cierto?, tratando de decirle a esta iglesia que se estaba desviando. Bueno, y todo este problema surge por no haber sido libre. O sea, así es el problema. Cuando uno no es libre, empieza, ¿cierto?, a acomodar el mensaje, ¿ya? Acomodárselo. Entonces, ¿para qué libró Jesús a esa mujer? Por eso hace acá una comparación de esa mujer que estaba enferma, ¿ya? ¿Para qué Jesús la sanó? Para hacerla caminar en la libertad. Amén. Para hacerla caminar en la libertad. En ¿ya? Cristo. Entonces, los hombres estos, los fariseos, ¿cierto?, el pueblo judío, habían dejado de caminar en la libertad. Habían comenzado bien, como dice Gálatas, y terminaron después en la carne. ¿Ya? No fue ciertamente para que continuase haciendo por su propia y libre voluntad las mismas cosas que anteriormente tenían que hacer por obligación, cuando estaban en su estado de penosa esclavitud. ¿Con qué finalidad nos libra del pecado? A fin de que podamos vivir libre del pecado. Debido a la debilidad de nuestra carne, mis queridos amigos, somos incapaces de obrar la justicia de la ley. Por lo tanto, Cristo, que vino en la carne y que tiene poder sobre la carne, nos fortalece, nos proporciona su poderoso espíritu a fin de que la justicia de la ley pueda cumplirse en nosotros. O sea, en otras palabras, en Cristo no andamos en la carne, sino en el espíritu. Y eso fue lo que pasó con el pueblo judío. Se olvidaron de Cristo y empezaron a andar en la carne. Y eso pasa hoy en día igual. Si nos desligamos de Cristo, empezamos a andar en la carne. ¿Y qué empezamos a hacer? Empezamos a criticar, empezamos a juzgar, empezamos, ¿cierto?, a levantar calumnia contra el hermano. Así Y nos es. olvidamos del mensaje que el Señor nos Exactamente. dio para este tiempo, que es el mensaje de los 3 ángeles. ¿ya? Así es. Y este mensaje que estamos estudiando, que es justificación por la fe, es la verdad presente, es el mensaje del tercer ángel. El mensaje verdad. de salvación, porque es la única manera La que buena podemos
podemos encontrar la salvación, porque muchos se apegan a la ley, Claro. pero dejan a Cristo a un lado, y otros se apegan a Cristo, pero dejan la ley a un lado. Entonces, el apóstol Pablo nos muestra acá en el libro de Gálatas que las dos cosas son necesarias. Cristo primero, que es el que nos liberta y nos lleva en sujeción a su ley. Así es. Porque recuerden, como ya hemos estudiado, el pecado es transgresión a su ley. Y el Señor dijo a través de Juan, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Cristo, a través de su justicia, a través de su muerte, a través de su obediencia perfecta, Él nos hace justo. Delante de Él, no delante de los hombres. Delante de Él, Él nos da su justicia y nos hace justo. Cambia esta justicia, como dice el libro de Isaías, que es como trapo de inmundicia, ¿no es cierto? Que no hay nada bueno desde la planta de los pies hasta la cabeza, y la coloca su justicia perfecta. Ahora el cielo nos ve perdonado. Pero ahora tenemos que permanecer con esa justicia, porque si no permanecemos con esa justicia, por eso la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y hoy en día, ¿no es cierto?, tenemos muchas religiones, hoy en día tenemos muchas denominaciones, pero realmente ¿están haciendo la voluntad de Dios? ¿Están siguiendo los mandamientos de Dios? ¿Están siguiendo al Cordero de Dios por donde quiera que va? Entonces son esas preguntas que tú tienes que hacerte. A lo mejor tú te congregas en alguna congregación que no están guardando los 10 mandamientos de Dios, o que no están guardando el verdadero día de descanso, que es el sábado. Dios te hace un llamado a que puedas meditar, a que puedas ver, porque Dios nos dio su ley para poder, ¿no es cierto?, alcanzar la libertad. Recuerden, como dice el libro de Santiago, la ley de la libertad, porque esa es la ley en la cual vamos a ser juzgados todos los hombres por Dios. ¿Ya? No hay otra ley. Recuerden que en un juicio hay leyes, y en el juicio de Dios también van a haber leyes. No podemos desechar la ley de Dios, porque la ley de Dios es la norma de justicia del cielo. ¿Ya? Y entre ellos está el día sábado. Por eso dice el mandamiento, 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo de Jehová tu Dios, en él no hagas obra alguna, tú ni tu hijo, y abarca harto, ¿eh? Sí. Porque dice no solamente tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu, que esté dentro de tus puertas, ni tu extranjero también dice, ¿ya? Que esté dentro de tu casa. Entonces, es algo muy importante. Por eso Dios, ¿no es cierto?, te hace el llamado a que tú puedas, ¿no es cierto?, reconsiderar y puedas, ¿no es cierto?, entender que la libertad únicamente la vamos a encontrar en Cristo y en obedecer su ley. No hay libertad en otro lado. Sí. No hay. Tú lo puedes buscar, tú puedes ir al cerro, tú puedes ir a otro país, puedes ir a la China, puedes ir a cualquier lado. Pero si no buscas la verdadera fuente, que es Cristo y su ley, no vas a encontrar libertad. Así que Dios te invita en esta tarde de sábado a que puedas aceptar a Cristo como Señor y Salvador, pero también puedas aceptar su ley, porque la ley es eterna, es su justicia eterna, como dice el libro de Salmos. Claro. Bueno, tú leíste el versículo 2, ¿cierto? Donde yo, Pablo, dice, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo, ¿cierto? Entonces, si no se acepta, mi querido amigo, a Cristo como a un redentor pleno, no se lo acepta en absoluto. Es decir, o se acepta a Cristo tal cual es, o se lo rechaza. Una de dos. Tienes que tomar tú una decisión. O se rechaza a Cristo o se acepta. No puede ser otro distinto del que es. Cristo no está dividido, mi querido amigo, y no comparte con ninguna otra persona o cosa el honor de ser Salvador. Por lo tanto, es fácil ver que si alguno se circuncidara con la intención de ser salvo de ese modo, porque eso creían los judíos, Claro. estarían manifestando ausencia de fe en Cristo como el pleno y único Salvador del hombre. Bueno, ya sea la circuncisión, ya sea la ley ceremonial, ya sea la ley moral,
Si yo quiero ser salvo por Sin cualquiera de esas leyes, sin Cristo, estoy intentando lo imposible. Porque tiene que estar Cristo, ¿cierto? Cristo es el primero y Él nos ayuda. E incluso Pablo dice, yo circuncidado al 8º día. O sea, Él fue circuncidado y ahora Pablo está hablando en contra de la circuncisión. Fariseo de fariseo. Claro, Él se circuncidó, ahora le está diciendo ya la circuncisión no vale nada, ni circuncisión. Entonces, ¿cómo? Si Él era un circuncidado. Pero lo que está diciendo Pablo, no que el rito estaba mal, sino que ellos tomaban ese rito que el Señor dejó, claro, como salvación por las obras, iban por las obras. Igual hoy en día los que dicen que guardan la ley, ¿cierto? Y se olvidan de Cristo, están yendo por las obras. O sea, yo me voy a salvar porque guardo la ley, guardo el sábado, guardo los 9 mandamientos y el sábado, y voy a ser salvo. Y Cristo está lejos. Cristo está lejos, entonces si Cristo está lejos, por más que yo tenga la ley, por más que nos llamemos adventistas al 7º día, se van a perder como se perdieron los judíos. ¿Ya? Por eso el Señor dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. O sea, la mayor parte del pueblo de Dios está en la iglesia evangélica, en la iglesia pentecostales, bautista, etcétera, y aún en la iglesia católica. Por eso el Señor dice, salid de ella, pueblo mío, porque tiene pueblo allí en Babilonia. Entonces, no es solamente los adventistas son los únicos, no. El Señor tiene mayor pueblo en todas las iglesias, e inclusive afuera, que ni siquiera son de ninguna religión. Pero el Señor, su Espíritu, los va a llamar y van a ser más fieles en predicar el mensaje para esta hora. Ahora, el Señor los llama a que conozcan esta verdad, Claro, ya que la puedan aceptar y vivir en sus vidas. esa es la idea. Y de esa manera, ¿no es cierto?, ellos van a poder dar testimonio Exactamente. de esta verdad, ¿ya? Este testimonio que a lo mejor muchas veces el mismo pueblo profeso de Dios en este tiempo no lo está haciendo, Sí. no lo está predicando a lo mejor, ¿ya? Entonces, por eso es importante entender de que nosotros solamente a través de Cristo obtenemos salvación. Bien. Pero recuerden, ese Cristo nos va a llevar siempre a obedecer la ley de Dios, ¿ya? Y todo lo que es ceremonial va a quedar en segundo plano, a pesar que Dios nos invita a hacer ritos que son necesarios para la iglesia, como la Santa Cena, el bautismo, etcétera. Son cosas muy necesarias, pero nada de eso sirve tampoco si no lo hacemos con Cristo, Sí. si no lo hacemos en una vida espiritual, ¿ya? Porque es necesario que nosotros podamos vivir en el Espíritu, como dice el libro de Romanos capítulo 8. Así que Dios nos ayude, ¿no es cierto?, a poder decidir por Él y por su verdad. Recuerden, por Él y su verdad, porque es la palabra de Dios. Claro. Y también leíste el versículo 5, ¿cierto? Sí, leí Hasta el versículo 5. Por ejemplo, el 5 dice, pero nosotros por el Espíritu aguardamos la esperanza de la justicia que viene por la fe. Cuando está hablando aquí la Biblia de la justicia, tiene que ver con la ley de Dios. Exacto. Todos tus mandamientos son justicia, dice la palabra. Entonces, todo eso viene por la fe. Así. Y eso se olvidaron el pueblo judío. Ahora ¿Ya? es interesante porque dice, Sí. pero nosotros por el Espíritu Por el Espíritu. aguardamos la esperanza de la justicia que Exactamente. viene por la fe. O sea, Es interesante. espiritual. Claro. Por eso dice que por el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo el que pone la ley en nuestros corazones. Es interesante, ¿eh? Dice, pero nosotros por el Espíritu, y ahí está hablando del Espíritu Santo, aguardamos la esperanza de la justicia, porque el Espíritu es el que hace la obra de poner la ley en el corazón. Y todo eso viene por la fe. ¿Por la fe en quién? Por la fe en Cristo. En Cristo. Dice, ¿qué hay pues sobre la esperanza de la justicia que aguardamos por el Espíritu? Observa que no dice que mediante el Espíritu aguardamos la justicia. Lo que Exactamente. dice es que guardamos la esperanza de la justicia que viene por la fe. Es decir, guardamos la esperanza que da el poseer esa justicia. Amén. Refresquemos brevemente la memoria al respecto. El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo de la promesa. Así es. La posesión del Espíritu es la prenda o la garantía de la promesa de Dios. Lo que Dios nos ha prometido como hijos de Abraham es una herencia. El Espíritu Santo es las arras o prenda de esa herencia hasta tanto que la posesión adquirida resulte redimida y nos sea entregada. Así es. O sea, es el Espíritu, es aquel que nos habilita para poder obedecer la ley de Dios. Y tener la esperanza también, Claro. la esperanza del regreso del Señor Jesús. Claro. ¿Mm? Por ejemplo, el punto 3 dice, esa herencia prometida consiste también, como leía el hermano Hernán ahí, de una herencia, ¿cierto? Y consiste en nuevos cielos
nueva tierra, en los cuales mora la justicia. ¿Qué va a morar allí? Va a morar la santa ley de Dios. Exacto. ¿Se dan cuenta? Va a morar la justicia. Y el cuarto punto, el Espíritu trae la justicia. Es el representante de Cristo. O sea, es otra persona. Es el representante de Cristo, no es el mismo Cristo, como dicen algunos. Es otro Es consolador. otro. O sea, la forma en la que Cristo mismo, quien es nuestra justicia, viene a morar en nuestros corazones. Y el quinto punto, por lo tanto, la esperanza que trae el Espíritu es la esperanza de una herencia en el reino de Dios, en la tierra nueva. ¿Querés leer los otros puntos, no? La justicia que trae el Espíritu es la justicia de la ley de Dios. ¿Ah? Está clarito, ¿no? El Exactamente. Espíritu no la escribe en tablas de piedra, sino En nuestros corazones. ahora la escribe en nuestros corazones. Resumiendo, podemos decir que si en lugar de creernos tan suficientes como para poder obedecer la ley, permitimos que el Espíritu haga morada en nuestro corazón y nos llena así de la justicia de la ley, Así es. tendremos la esperanza viva en nuestro interior. La esperanza del Espíritu, la esperanza de la justicia por la fe, no consiste en elemento alguno de incertidumbre, es algo positivamente seguro. En ninguna otra cosa hay esperanza. Quien no posee la justicia que viene de Dios por la fe, está privado de toda esperanza. Solo Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. O sea, Así es. todo es por fe. Por eso que la salvación es por fe y para fe. Por eso que dice el libro de Romanos, los primeros capítulos, dice, para que nadie se gloríe. Ah. Claro, no tenemos de qué gloriarnos. No tenemos, la salvación porque nosotros todo lo que hagamos con nuestra propia justicia no sirve en las cosas de Dios, no sirve. ¿Ya? Tenemos que hacerlo por medio del Espíritu, por medio de la justicia de Cristo. Cuando nosotros hacemos las obras por medio de la justicia de Cristo, porque hemos creído en Él, y por el Espíritu Santo, esa va a ser una obra perfecta, porque la hace Él en nosotros, y no nosotros. ¿Entiendes? Entonces, es importante entender la esperanza de la justicia. Y únicamente, como dice el versículo, nosotros, por el Espíritu, aguardamos la esperanza de la justicia de la ley que viene por la fe. Así es. ¿Ya? Por ejemplo, el versículo 6 de Gálatas 5 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo. O sea, Pablo ya aquí está diciendo que no valía nada la circuncisión, siendo que él era circuncidado y el pueblo judío, todos eran circuncidados, ¿cierto? Claro. Pero ahora Pablo dice, no vale nada la circuncisión, ¿ya? Ni la incircuncisión, o sea, ni el paganismo, ni ser Ni el judío. judaísmo. Claro, lo que vale ahora, dice Pablo, es la fe que obra Amén. por el amor. Ahí está clarito. ¿Ya? Es lo mismo ahora, podemos decir, ni el adventismo vale algo, ¿cierto? Ni los paganos valen algo, sino el que esté en Cristo, ya sea pagano, ¿cierto? Ya sea adventista o de cualquier religión, pero la persona que está en Cristo, ¿cierto? Ahora no anda por las obras, en otras palabras, ¿cierto? Por la fe. Por la fe. Entonces dice aquí, lo que vale es la fe que obra por el amor. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, ¿ya? Por ejemplo, acá, un poquito más abajito dice, una pregunta, pero ¿qué es lo que no puede cumplir la circuncisión ni la incircuncisión? Ni más ni menos que la ley de Dios. No se puede. Ninguno de los dos puede guardar la ley sin Cristo, mi querido hermano, amigo. Ningún cristiano, ningún religioso, ningún pagano puede cumplir la ley sin Cristo, ¿ya? Cristo es el único que puede ayudarnos a guardar sus mandamientos. No está al alcance de ningún hombre, sea cual sea su estado o condición. El incircunciso, ¿cierto?, que es el pagano o el impío, carece de poder para guardar la ley. Y la circuncisión, que es el judaísmo, en nada puede ayudarlo a hacerlo. Uno puede jactarse de su circuncisión, o los judíos pueden, ¿cierto?, enorgullecerse. Nosotros somos, Al octavo día. claro, nosotros somos circuncidados, somos el pueblo de Dios. Y otro, de su incircuncisión se puede jactar también, pues nosotros somos gentiles, somos paganos, no somos de ninguna religión, somos mejores, pero ambos son en vano. Por el principio de la fe, la jactancia queda eliminada, tanto para el pagano como para el religioso, puesto que solamente la fe de Jesús puede cumplir la justicia de la ley. No puede ningún requisito o requisito para que podamos jactarnos por lo que hemos hecho. Cristo es el todo y en todo. Por eso, mi querido amigo, si dejamos de lado a Jesús, de nada nos vale ser religioso. De nada nos vale, ¿cierto?, tampoco ser de ninguna religión. Cristo
es en todo y en todos. Versículo 7. Vosotros corríais bien, le dice Pablo a los Gálatas. ¿Quién nos estorbó para no obedecer la verdad? Recuerden, la verdad es Cristo y su ley también. Esta persuasión no procede de aquel que os llama, y le sigue diciendo Pablo, un poco de levadura fermenta la masa. Confío en el Señor, que no pensaréis de otro modo. El que os perturba llevará al juicio, quien quiera que sea. Ella está hablando de aquellos que perturbaban a esta iglesia, ¿no es cierto? Hermanos, si yo estuviera aún predicando la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En este caso se habría eliminado el escándalo de la cruz. Ojalá que todos los que os perturban se mutilaran. Oh, tremendo, Pablo. Estaba molesto, Pablo, parece. Sí, porque él, ¿no es cierto?, había trabajado por esta iglesia, él había levantado esta iglesia y le había enseñado el evangelio correctamente. Pero ahora habían venido estos judaizantes a perturbar la paz de esta iglesia. Y hoy en día también pasa, ¿no? Sí, hoy en día en todo muchas tiempo. iglesias pasan, ¿no es cierto?, aquellos que quieren judaizar, aquellos que quieren salvarse por las obras propias, ¿ya? Y no, ya lo hemos visto de que somos salvos por fe, para fe en Cristo, obedeciendo su ley. Por eso sigue diciendo ahí, la ley de Dios es la verdad. Y los hermanos de Galacia habían comenzado a obedecerla, al principio con éxito, pero posteriormente se habían detenido en su progreso. ¿Por qué? Porque no la seguían por la fe, sino por las obras. Por eso tropezaron en la piedra de tropiezo. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y en él no hay tropiezo. En él se encuentra la perfección de la ley, puesto que su vida La ley. es la ley. Sí, Cristo es la ley. Cristo mismo es la ley, su justicia es la ley, porque Él la cumplió, Él la vivió, Él vino a mostrar la ley de Dios. Cuando Él vino a esta tierra, vino a mostrar el carácter de Dios, y en ese carácter está la ley de Dios, porque nos muestra la norma de vida que debemos tener. Los 10 mandamientos nos muestran la norma de vida que debemos tener, ¿ya? Que el cielo aprueba. Claro. Ahora, la cruz es y ha sido siempre un símbolo de la desgracia. Ser crucificado era ser sometido a la muerte más ignominiosa de cuanto se conocía. El apóstol afirmó que si se hubiese estado predicando la circuncisión, es decir, la justicia por las obras, se habría eliminado el escándalo de la cruz. El escándalo de la cruz consiste en que la cruz es una confesión de debilidad y del pecado del hombre y de su absoluta incapacidad para obrar el bien. Tomar la cruz de Cristo significa depender solamente de Él para todas las cosas, lo que conllevan el abatimiento de todo lo humano. Al hombre le gusta creerse independiente y autónomo, pero predíquese la cruz, hágase manifiesto que en el hombre no mora el bien y que todo lo que ha de ser recibido como un don, y enseguida habrá alguien que se sienta ofendido. Y es cierto, porque a veces decimos, oye, ese hombre mira que es bueno, pero en realidad cuando el hombre hace algo bueno y sin egoísmo, proviene de Dios. Y eso la Biblia lo habla tal cual así como está, ¿ya? Entonces por eso es que es importante entender el Evangelio de Cristo. Y el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, a través de este libro de Gálatas, nos muestra cuál es el Evangelio de Cristo. Cómo podemos hacer libre, porque es en realidad lo que estamos viendo, cómo poder alcanzar la libertad, ¿no es cierto? Cómo poder alcanzar la vida eterna, esa vida eterna que Dios le dio a Adán y a Eva, pero la perdieron por causa de la desobediencia. Adán y Eva perdieron la vida eterna por causa de su desobediencia. Y es igual hoy en día. La vida eterna está ofrecida a través de Cristo. Cristo devuelve una vez más la vida eterna al ser humano. Pero solamente la van a tener aquellos que acepten a Cristo y obedezcan la ley de Dios. Quisiera compartir, ustedes pueden buscar en sus hogares, en Efesios capítulo 2, ya quedan poquitos minutos ya. Quisiera compartir acá lo que Pablo dice aquí en la iglesia de Efesios. Capítulo 2, versículo 1 en adelante. Él, hablando cuando dice de Él, está hablando de Cristo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo,
siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos, en otro tiempo, está diciendo Pablo, ¿cierto?, cuando no éramos cristianos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obra, ¿ve? Aquí menciona Pablo el versículo 9, no por obra para que nadie se gloríe, diciendo, hoy yo que soy bueno, yo ayudé, mire, ciertas personas, ¿no? tengo ganado el cielo, como dice, ¿cierto?, la Iglesia Católica, que por caridad, ¿cierto?, yo hice cosas buenas, no es por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Yo estoy leyendo la Escritura, ¿eh? Así que no se enojen conmigo, yo estoy leyendo la palabra de Dios, Él lo dice. Porque somos hechura suya, dice el versículo de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, Él nos creó para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión. Ahí nombra la palabrita, por la llamada circuncisión que eran los judíos, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, versículo 12, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajeno de los pactos de la promesa, que era el pacto, ¿cierto?, que había hecho el Padre con el Hijo, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Cordero, por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, mi querido amigo. Que de ambos pueblos, escuchen bien esto, de ambos pueblos, del judaísmo y del paganismo, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, no de la ley de Dios, está hablando de la ley de los mandamientos ceremoniales que estamos estudiando, ¿cierto?, expresada en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y eso quiere el Señor, unir, ¿cierto?, tanto el cristianismo como el paganismo. No hay barrera aquí. El Señor rompió ese prejuicio, y todo aquel que acepta a Cristo como su Salvador, el Señor lo salva, ¿cierto? Lo redime, claro. Y el último texto, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, a los dos, tanto al judaísmo como al paganismo, en un solo cuerpo, matando en ella la enemistad, ¿ya? Porque por medio de él, dice el 18, y los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Maravilloso. Por eso el Señor quiere que lo aceptemos a Él como nuestro único y Salvador personal. Amén. Versículo 13 y 14 del mismo Gálatas capítulo 5, quiero leer, dice, vosotros, hermanos, habéis sido llamados a ser libres, pero no uséis la libertad para satisfacer la carne, sino servíos con amor los unos a los otros. O sea, aquí es claro el apóstol Pablo. Dice que fuimos llamados para ser libres. El mismo llamado que Dios le había hecho al pueblo de Israel, a ser libres. Pero ellos no quisieron ser libres, porque ellos no quisieron aceptar a aquel que podía hacerlos libres, que era Cristo. Porque ellos se apegaron a la ley, pero no se apegaron a Cristo. Entonces, por eso que es necesario, para ser libre, aceptarlo a Él. Y de esa manera, ¿no es cierto?, poder ahora alcanzar la libertad que está en Él, pero no para seguir en la carne, o sea, no para seguir pecando, ¿ya? Y eso es lo que hoy en día se malinterpreta también, porque se cree que vamos a pecar hasta el final, pero realmente Cristo nos hace libres. Ahora, si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Él nos perdona, Él nos redime, Él nos acepta una vez más, ¿ya? Pero no para que sigamos jugando con la gracia del Señor, ¿ya? Por eso dice ahí, pero no uséis la libertad para satisfacer la carne, sino servíos con amor
los unos a los otros. ¿Ya? Y el servicio de amor de uno hacia otro es porque ya no está la carne ahí. ¿Ya? O sea, cuando hablamos de la carne, estamos hablando de las obras de la carne. ¿Ya? Que lo vamos a ver un poco más adelante, del versículo 16 de este mismo capítulo, lo vamos a ver cuáles son las obras de la carne. ¿Ya? Y son varias las obras de la carne. Pero si nosotros andamos en el Espíritu, no vamos a satisfacer los deseos de la carne. ¿Ya? Claro, que la palabra libertad de repente la confundimos, ¿no? Claro. La confundimos por libertinaje, como estuvimos hablando. Entonces, cuando uno cree que es libre, ¿cierto? Puede hacer lo que quiere. Algunos Claro. dicen, por ejemplo, el niño cuando crece, se hace joven, ¿cierto? Claro. Y cumple los 18 años, ya soy libre, ya mi papá, mi mamá no me pueden mandar más, y hago lo que quiero, ¿cierto? Pero no es así, porque en el hogar hay principios, ¿cierto? Entonces tú no puedes hacer lo que quieres, pues hijo, tienes 18 años, sí, pero estás viviendo bajo mi techo, entonces no puedes hacer lo que quieras. Entonces, ¿qué hace el joven? Me voy de la casa y hago lo que quiero, soy libre. Bueno, si quieres irte de la casa, como el hijo pródigo, ¿cierto? Que se fue, pero después volvió. Y si Claro. quieres volver, si ser sometido, ¿cierto? Al papá y a la mamá, bienvenido sea. Pero si es soberbio, ¿cierto? Y quiere hacer lo que quiere, no, pues en la casa hay principios, ¿entiendes? Entonces, nosotros no podemos hacer lo que queremos y decir, yo soy libre y puedo hacer lo que quiero, libertinaje, ¿ya? Como dicen hoy en día, ¿cierto? Los presidentes en distintos países, el asunto del homosexualismo, ¿cierto? Es libre, no podemos hacerle bullying, no se puede hacer nada. ¿Por qué no se puede hablar nada de los homosexuales y de las lesbianas? ¿Ya? Pero eso lo aborrece la palabra de Dios, ¿ya? Los que practican esas cosas y cualquier otro pecado no van a heredar el reino de los cielos. Pero noten, mire, Cristo murió en la cruz y cargó ese pecado. Y no solamente ese pecado, cargó todos los pecados, se los echó encima. Si Él no cometió pecado, pero se echó todos los pecados encima para que tú y yo nos salvemos, es maravilloso. Por eso si tú lees Primera de Corintios, dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados y santificados en el Señor. Entonces el Señor tiene poder en la sangre de Cristo para limpiar al más vil pecador. Y miren lo que dice acá, los dos capítulos precedentes se refieren a la esclavitud, al encarcelamiento. Antes de venir la fe estábamos encerrados bajo pecado, dice. Éramos deudores de la ley. La fe de Cristo nos hace libres. Pero, dice acá, pero al ser puesto en libertad, se nos hace esta admonición: vete y desde ahora no peques más. Hemos sido puestos en libertad del pecado, no en libertad de pecar. Y eso es importante, o sea, son dos cosas distintas. Hemos sido puestos en libertad del pecado, no en libertad de pecar. Cuando se confunde esto, ¿cuánto se confunde esto? Claro, hoy en día se confunde mucho eso. Muchas personas sinceras imaginan que en Cristo estamos en libertad para ignorar y desafiar la ley, olvidando que la transgresión de la ley es pecado. Satisfacer la carne es cometer pecado, porque la inclinación de la carne es contraria a Dios y no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Romanos 8:7. El apóstol nos advierte en contra de usar mal la libertad que Cristo nos da, cayendo nuevamente en la esclavitud por la transgresión de la ley. En lugar de ello, deberíamos servir cada uno a su prójimo, pues el amor es el cumplimiento de la ley. Y es así. Y el único que nos puede dar ese amor, ¿quién es? Es Cristo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, Él nos puede dar ese amor. Y cuando Él nos da ese amor a través del Espíritu Santo, que vamos a ver que es un fruto del Espíritu la próxima semana, nosotros podemos guardar la ley de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, porque Cristo va a estar morando en nosotros a través de su Espíritu. Y ese amor, recuerden, que Jesús definió en 2 mandamientos, los 10 mandamientos. Amor a Dios, que abarca los 4 primeros mandamientos, o la primera tabla, y amor al prójimo, que abarca las otras 6 tablas de la santa ley de Dios. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta claramente que de la única manera que el hombre puede alcanzar la libertad es en Cristo, ¿no es cierto? Aceptando la ley de los 10 mandamientos. Así que ese es el mensaje de hoy, ¿no es cierto?, para todos ustedes en esta tarde. Ya estamos terminando, ya estamos en horario. En realidad que es una alegría poder una vez más haber estado con ustedes y queriendo, ¿no es cierto?,
que se puedan conectar también el próximo sábado a esta misma hora de 3 a 4 de la tarde. Hermano Francisco, lo dejo a usted, no sé qué quiera comentar. Bueno, nos despedimos y espero que este estudio les pueda haber servido, ¿cierto? Y que puedan buscar al Señor como nuestro libertador de nuestros pecados, ¿cierto? De todo nuestro ser, ¿ya? El Señor está dispuesto a salvarnos. Esta es la idea, por eso uno viene para acá, para presentar la palabra de Dios, para que ustedes, ¿cierto?, acepten a Cristo como su Salvador personal y puedan gozar de lo que el Señor les ofrece. Y también darle un saludo, ¿cierto?, a nuestro vecino José, don José, la señora Iri, que se nos olvidó en el principio, pero que el Señor los bendiga si están escuchando y que puedan haber escuchado el mensaje. Que el Señor les bendiga a cada uno de los oyentes. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan un hermoso sábado de tarde. Bendiciones para todos. Las Buenas Nuevas agradece su compañía y les invitamos a que nos sigan escuchando en nuestro próximo programa. Dios les bendiga. Desde el hermoso Puente Tres Arcos, en Linares, pasando por la